Yo, chicos, bienvenidos por acá una vez más al canal. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los setups de contrarreloj. Vamos a darles algunos consejos y recomendaciones de cómo adaptarlo a una situación de carrera al 50% para que obviamente el coche sea más predecible y más consistente. Entonces haremos primero una pequeña comparativa dando unas vueltas con el setup tal cual lo sacamos de contrarreloj y después realizamos los ajustes y comparamos con videos on board y también con telemetría para que vean la diferencia entre uno y otro. ¿Listo? Entonces vamos para allá. Bueno, con esta configuración yo creo que podemos dar solamente un par de vueltas, tal vez 2, 3, máximo 4, sin empezar a sentir ese deslizamiento, esas correcciones que nos va a exigir estar con neumático duro, el coche con muchísimo combustible y nosotros con un setup que está hecho para contrarreloj y dar el tiempo más rápido a una sola vuelta. Entonces en este caso que estamos liderando podemos gestionar un poquito mejor los neumáticos, a diferencia de que si estuviéramos en aire sucio peleando con otros coches, pero ni así, porque miren, solamente han pasado 2 vueltas ya, iniciando la 3 en la primera curva empezamos con esas micro correcciones. El coche ya inicia su etapa de sobrecalentamiento de los neumáticos, no tanto sobrecalentamiento, sino que estamos con tan poquita carga y está tan desbalanceado el setup que miren cómo ya vamos haciendo correcciones cada vez que aceleramos. Bueno, vuelta 4 nuevamente en la primera curva, ahora entramos un poquito mejor, pero en la salida cada vez que traccionamos el coche empieza a irse de atrás. Creo que esta es la 6 o la 7, pasa acá lo mismo, que es imposible acelerar a fondo sin hacer alguna corrección. Entonces esto lo que nos va a llevar es a automáticamente bajar el ritmo, porque si no vamos a empezar a salirnos de pista, a conseguir muchos warning, posiblemente sanciones, penalidad, perdón, y los tiempos de vuelta se van a ver afectados. O sea, después de hacer la vuelta más rápido en la vuelta 3 vamos a empezar a perder hasta 3, 4, 5 décimas, medio segundo, y si no somos capaces de controlar el coche podemos terminar mal hasta con un DNF. Entonces esos son como los puntos negativos de ir con el setup de contrarreloj. Ahora vamos con el mejorado, con los ajustes que le hicimos para la carrera. Acá nos enfocamos mucho en que el coche tuviera una mejor tracción en la salida de las curvas lentas, porque eso es lo que demanda este circuito. Entonces, como pueden ver, subimos significativamente la carga trasera, también la delantera, pero más la trasera. Ajustes en el off-diff, también en la convergencia trasera del coche. Obviamente ajustamos un poquito las suspensiones, más que todo las barras estabilizadoras. La delantera la subimos un poquito para que el coche tenga más giro inicial, ya que acá hay muchas curvas rápidas pero cortas, y la trasera la bajamos, creo que fueron 6 puntos para tratar mejor esos neumáticos traseros, para no sobrecargarlos mediante la curva. También el chasis hicimos algunos ajustes para generar más carga aerodinámica, y las presiones de los neumáticos los bajamos también después de hacer varias pruebas para que trabajen en el rango ideal de temperatura, ya que con las presiones anteriores permanecían muy frías. Bueno, ahora sí iniciamos la vuelta. Vamos a comparar a ver qué tan diferente se siente el coche, qué más estable se ve o se siente, y los tiempos de vuelta para ver si son mejores o peores que con el setup de contrarreloj. Entonces, como podemos ver, iniciamos nuestra primera vuelta contada. Bueno, esa no cuenta porque fue la primera vuelta. En la tercera ya marcamos tiempos de 12.7, 13.0, 12.946 y 12.0 respectivamente. Y bueno, vamos acá ahora on board en la vuelta 4, vamos a dejarla completa para que ustedes vean la diferencia de conducción y cómo se comporta el coche. Entonces recuerdo que saliendo de las primeras curvas tenía muchísima tracción, era súper estable, me generaba a mí una confianza brutal. La parte delantera tenía bastante grip, era muy directo. Miren cómo me puedo subir a los pianos, el coche gira, hace exactamente lo que yo quiero, puedo darle gas, y yo creo que eso es lo que buscamos todos en un setup, muchachos, que no sea lo más rápido durante las primeras 2, 3, 4 vueltas y después que se caiga a pedazos, que empezamos a perder más de medio segundo, 6, 7 décimas. Yo creo que esa no es la idea, porque también hay que pensar no solamente en lo rápido, sino en lo consistente y en que no cometamos errores. Y por ejemplo acá en Canadá, que es muy fácil los límites de pista, hay que tratar de ir súper concentrados, y creo que la única manera de hacer eso es
tener confianza en el coche, que saber que vuelta tras vuelta va a ser exactamente lo que tú le pides, no va a entrar bien en la vuelta 4 a la última chicane y luego en la 5 va a deslizar. No, hay que buscar algo que sea súper consistente. Incluso miren, en la vuelta 5 hicimos un tiempo más rápido que en la 4. Aún así sabemos que el neumático se va a ir desgastando, pero el coche está muy balanceado. Ok, por acá tengo otra comparación entre ambas vueltas. Si pueden ver, la roja es con el neumático de carrera y el azul el de contrarreloj. Miren que siempre frenamos más tarde y volvemos a acelerar más pronto en las curvas claves, que son las más lentas del circuito. Creo que es la 4, la 9. Así que eso es una señal de que el setup mejorado nos genera muchísima confianza, estamos más cómodos y podemos girar de una manera súper constante. Por último, chicos, les dejo acá esta tabla comparativa entre ambos setups en la vuelta 5. Entonces, como podemos ver, en el de carrera somos 7 km/h más lento que el de contrarreloj, pero también somos un poquito más rápido en las curvas lentas, estamos mucho más tiempo acelerando y menos en los frenos. También gestionamos muchísimo mejor los neumáticos, los delanteros solamente por 1%, pero los traseros, como no estamos deslizando y patinando mucho como con el de contrarreloj, ahí sacamos una diferencia de 5% menos de desgaste en promedio. Por otro lado, con los ajustes que hicimos en las presiones de los neumáticos, alcanzamos a llevarlos a la temperatura óptima más rápido y mantenerlos ahí. Si pueden ver, el promedio es superior. También el coche en carrera logra ir un poquito más bajo, más pegado al suelo, entonces genera muchísima más carga y pues eso se traduce en mejor tiempo por vuelta y más consistencia durante la carrera. Listo, chicos, eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado, que toda esta información les sea útil y recuerden, si les gusta este video, déjenmelo saber en los comentarios, denle al botón de like, suscríbanse y compartan. Chao, chao.